Comenzamos nuestro segundo y último bloque de la noche de hoy, dedicándoselo a los niños. Faltan muy pocos meses para llegar a la Navidad y nosotros estamos hablando acerca de las tradiciones. Ustedes saben que desde hace ya unos cuantos programas estamos hablando acerca de este tema. Entonces, con don Juan del Amor vamos a hablar hoy de la Navidad. Y digo que se lo vamos a dedicar a ustedes, los niños que nos están viendo y escuchando, para que ahora comienzan las clases el mes que viene, se porten muy bien hasta fin de año, para pedirle a papá y a mamá que los lleve a Laponia. Laponia es una provincia de Finlandia. Finlandia es un país al norte de Europa donde hace mucho frío. Allí hablan el finlandés o finés y el sueco, no lo van a entender. Pero ¿qué pasa? Allí está Papá Noel, allí lo podrán conocer. Pueden ir a una pequeña población que se llama Rovaniemi. Ahí le deben pedir a papá y a mamá que los lleve a la casa donde vive realmente Papá Noel. Es un pequeño pueblito. El arquitecto que lo diseñó lo hizo como si fuera el asta de un reno. Ustedes saben que los renos son los que llevan a Papá Noel, ¿sí?, por todo el mundo a llevar sus regalos. No se olviden, entonces, Rovaniemi, díganle a papá y a mamá que se abriguen muchísimo, porque allí hay temperaturas de menos de 0 grados, y que lo lleven a visitar a Papá Noel. Pero quieren saber qué es o cuáles son los símbolos de esa Navidad que yo quisiera que todos ustedes pasaran en Laponia. Pues, buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Cuéntale a los niños qué es entonces la Navidad, porque todos quisiéramos despertarnos un día y seguir, aunque perdamos muchas cosas durante el transcurso de nuestra vida, quisiéramos seguir ese día, por lo menos seguir siendo niños. Hola, pues, bueno, varias cosas se me ocurren cuando te oigo hablar. Primero, que yo soy más de Reyes Magos, más que de Papá Noel. Pero bueno, otro detalle que se me ocurre es que te has adelantado al Corte Inglés, le has mojado la oreja. El Corte Inglés empieza la Navidad en noviembre, a principios de noviembre, y tú la empiezas en agosto. Sí, y efectivamente es un tema bonito y es para los niños, pero no de edad cronológica, sino para los niños en espíritu, yo creo que es para todas. Y esta característica emocional, familiar, de niños, sobre todo de alegría y de cariño, de afecto, es muy reciente, no es tan antiguo, ¿verdad? Y efectivamente el día 25 de noviembre se celebra pues el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento del Dios de los cristianos, ¿verdad? Tampoco es desde el principio. El origen de esta fiesta pues es un origen pagano. Hay que tener en cuenta que la religión católica cristiana está muy asociada, muy vinculada a la sociedad romana. Es decir, cuando nace Jesucristo, nace en una sociedad dominada por Roma. El auge del cristianismo coincide con el hundimiento de Roma, ¿verdad? Entonces, Roma tenía unas fiestas paganas que coincidían con el solsticio de invierno, con diciembre, que se celebraba el hecho de pedir a los dioses que fueran benignos a la hora de que se iniciara el nuevo ciclo del año, que se iniciaba en marzo. Es decir, marzo, que es el equinoccio de primavera, es cuando nacen las flores, es cuando hay más luz, luego se fomenta lo que es el instinto en los animales para la procreación. Es decir, es cuando está la explosión de la naturaleza.
Entonces Roma, desde este solsticio de invierno, empezaba unas fiestas paganas en honor a Saturno, en donde había, pues, con palabras nuestras de ahora, prácticamente un desmadre. Eso a la iglesia reciente y naciente de esos primeros siglos, pues no le gustaba, y como iba cogiendo auge y poder, pues intentó transformar esas fiestas aplicando la Navidad. Es decir, hay que tener en cuenta que hasta el siglo IV después de Cristo no se dictamina por parte de la Iglesia que el día 25 de diciembre nace Jesús. Entonces, ¿por qué en esa fiesta? ¿Por qué en esa fecha? Porque aprovechaban ese sentimiento de alegría, de pedir a los dioses que fueran benignos, de unirse las personas en fiesta, porque era una fiesta, y la Iglesia intenta transformarlo dictaminando que en esa fecha nace Jesús. Y poco a poco eso se va transformando, y tienen que pasar incluso 500 siglos, 500 años, para que se vaya transformando esa fiesta, y la fiesta pagana en el inicio, que incluso también es de los países de norte de Europa que tú has nombrado, también tenían esa fiesta pagana, y esto se va transformando hasta que queda en ese inconsciente colectivo, como es ahora, que parece como que de siempre ha existido la Navidad. De ahí viene esa característica que hablamos al principio de lo que es una tradición. Ya prácticamente no, bueno, primero que no podemos acordarnos, pero luego es que ya se ha quedado ahí en ese inconsciente colectivo de que la Navidad parece que como si hubiera sido de siempre, como si de siempre fuera una fiesta familiar, cuando todo eso es muy reciente y muy de ahora. Muy bien. Ahora, 24 de diciembre a la noche, sobre todas las cosas, es la cena de Nochebuena. El 25 de diciembre se celebra la Navidad, y papá y mamá, a ustedes, los niños, en esa cena de Nochebuena, por lo general, les hacen un pavo relleno. ¿Por qué? Juan, papá y mamá, les cocina al horno un pavo. Sí, esta tradición es como más reciente en el tiempo de la historia, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay incluso bastantes personas que suelen ir a la misa del gallo, en donde se celebra esa misma madrugada del 24 al 25, sobre las 12 de la noche, quiero decir, es cuando se intenta conmemorar el nacimiento de Jesús. ¿Por qué misa del gallo? Pues dice la tradición, yo no, lógicamente no estaba allí, que fue un gallo el primer ser que vio a Jesús nacer. Yo antes pensaba que era porque, como era casi de madrugada, pues el primero que canta es el gallo. Pero en fin, la tradición dice que fue el ser, en este caso no humano, pero sí animal, que vio a Jesús en su nacimiento. Y entonces por eso se le llama misa del gallo. Que no tiene nada que ver con el pavo que tú has nombrado. El pavo es más reciente. Hay el pavo, yo lo que he podido averiguar es que su tradición viene de México. Por lo visto, en México, pues cuando estuvo Hernán Cortés, pues vio que los pavos estaban silvestres, y vio que esa carne era buena porque los mismos aztecas la comían. Y entonces, pues me parece que fue por el 1600 el que la trajo a España, trajo el pavo, y entonces pues se vio que esa carne era buena. Incluso también la usaron bastante los mismos jesuitas en los internados que tenían, porque era una carne buena. Después se criaban con facilidad, no así al principio, que los pavos, yo creo que se les llama pavos porque son tan tontos que muchos mueren al principio de pequeños, y entonces pues se generalizó la comida de ese pavo. También en los franceses, porque en Australia también había muchos pavos, y los franceses también lo utilizaban.
Y luego hay una tradición más reciente que es de Estados Unidos. Ellos celebran, no me recuerdo, celebran el último jueves de noviembre, que en el 1620 iban unos ingleses en el Mayflower, ¿no? Era, no sé si tú lo sabrás igual hasta mejor que yo. Pues estos colonos ingleses que iban en el Mayflower pasaron mucha hambre y fueron los pavos los que los pudieron salvar cuando atracaron en Massachusetts. Entonces son los americanos, que siempre hemos visto que esa cena tradicional del pavo, que recuerdo incluso que una vez salió el anterior presidente de Estados Unidos con un pavo que al final se vio que era de plástico, porque el pobre era un poco torpón y porque no tuviera ningún problema le pusieron un pavo de plástico. Bueno, ellos celebran porque su historia también es muy reciente. Y entonces entre estos americanos con el Mayflower, después los franceses, que estaban muchos en Australia y había muchos pavos allí, y luego nosotros la tradición de Hernán Cortés del 1600, pues entonces era como más económico usar esa carne en Nochebuena, en donde se podría más generalizar, de tal manera que todos o casi todos, independientemente de la clase social, podía celebrar la Nochebuena comiendo en familia en base a un producto que estaba muy generalizado y que era económico. Muy bien, otra tradición que confieso nunca supe por qué, sí. Aparte, por su nombre, por su título, digamos, correspondería más a Reyes que a Nochebuena y Navidad. Lo que sí que es exquisito. Y ojo, los italianos que nos estén viendo y escuchando, exquisito, en italiano quiere decir raro, extraño. Exquisito quiere decir gustoso. Sí. El roscón de Reyes, sí. ¿Cuál es el simbolismo que tiene? Entonces, ese exquisito roscón de Reyes, sí, que comemos sobre todo aquí en España. Bueno, sí, pero no es originario de España. Viene, lo que yo he podido, leer y averiguar, de todas maneras, todo lo que contemos sigue formando parte de la misma ilusión que se puede decir que tiene toda la Navidad. Es decir, nosotros no podemos firmar ni aseverar, porque no somos historiadores, pero hablamos desde la ilusión y desde las tradiciones, cómo se van transmitiendo. Pues el roscón de Reyes viene precisamente de esas fiestas paganas que yo te decía de Roma, en donde se hacía una torta con su base era higo, dátiles y miel. Entonces esa torta se hacía para que todo el pueblo pudiera comer, incluso los esclavos, los plebeyos. Eran unas fiestas en donde había jolgorio y donde prácticamente se perdía un tanto el respeto entre unos y otros, donde la base era la bebida y la comida. Y entonces lo que pasaba es que con este roscón, que ya se escondía el haba, según cuenta la historia, en tiempos de Roma, y el que encontraba el haba no es como ahora que nosotros decimos, bueno, pues el que encuentra el haba paga el roscón. El que encontraba el haba era como lo nombraban como una especie de rey que duraba mientras la fiesta. O sea, mientras duraba la fiesta, el que encontraba el haba era el rey, independientemente si era esclavo, si era plebeyo o su origen social. Entonces viene de esa época. Luego, posteriormente, pues ya se ha ido transmitiendo, y cuando ya por parte de incluso de pueblos de norte de Europa y Francia, Alemania, y cuando ya lo trajeron aquí ya no tenía ese sentido simbólico de compartir y festivo, y se transformó porque ya cuando vino pues ya venía como escarchado, con frutas, como prácticamente se conoce ahora, y hay multitud de variedades. Entonces, ¿cuándo se suele usar o comer? Pues de Reyes. ¿Por qué? Pues porque el simbolismo que te he dicho de que el quien encontraba el haba era el rey. Entonces, nosotros ¿cómo lo hemos adaptado? En base también a el origen de tu conversación.
de que intentamos por todos los medios, por lo menos en las familias, que quien encuentre los regalos o sean los niños o sean las personas muy mayores, ¿verdad? Por lo menos yo lo que veo en mi familia y en la mayor parte de familias. Uno se pone a cortar, pero si ve que está un poco duro, pues corta para que no, si eres, me refiero a nosotros, que no te toque y le toque al crío y tal. ¿Por qué? Porque si le toca el haba, pues esa corona que normalmente lleva en el centro, pues se le suele poner, y entonces es el rey de la casa, el rey de ese momento, de esa fiesta, que es el roscón de Reyes. Hay que tener en cuenta que también se come posterior a el haber abierto los regalos de Reyes. Luego, claro, es en un momento de alegría, de felicidad. O también a nivel social se suele hacer con el tradicional cotillón también, que a veces se hace, pues bueno, se traslada hasta prácticamente, bueno, se hace Nochevieja el cotillón, en las fiestas y tal, y a veces pues se adulteran todos estas tradiciones, y en discotecas o en tal, pues cogen y lo ponen antes, pero normalmente es en Reyes, normalmente también es para que lo celebren los pequeños o mayores de la casa, y que alguien que encuentre el haba sea el rey. Y hay quien dice que quien la encuentra paga el roscón. Pero bueno, eso ya es tradición familiar. Ahora, Juan, yo intuyo la respuesta. Vos me vas a decir si yo me equivoco o no. Porque en mi concepto, y hasta te puedo decir el lugar de la tierra donde se inventó este nuevo símbolo, para mí tiene que haber sido, decime si me equivoco, algún odontólogo alicantino el que inventó la tradición del turrón, porque es un gran negocio para los dentistas y para que nos tengamos que hacer prótesis, porque el turrón por lo general es un quebrantahuesos. ¿Quién inventó? ¿Por qué? Entonces el turrón en Nochebuena y Navidad. Bueno, pues aquí se disputa la autoría. Los italianos, que a ti tienen ese origen italiano, dicen que fue en Cremona el origen, en la más antigüedad. Yo creo que no. Hay la data que se tiene del turrón y del turrón de Gijona es del 1603. Entonces es mucho más antiguo que la data que pueda haber en Cremona. Pero el origen del turrón es un origen más bien árabe, es decir, de cuando los árabes estaban en la península ibérica, ellos nos dejaron muchas tradiciones, no solamente a nivel de regadío y de cómo utilizar el agua, sino también en la cocina. Nosotros tenemos muchos dulces, muchas recetas totalmente árabes, y aquí en Murcia y en Cejín lo sabemos. Por ejemplo, el alfajor, hasta la palabra es árabe, y los ingredientes que se usan también son árabes. Entonces se cree prácticamente a ciencia cierta que el turrón tiene el origen es árabe. Hay que tener en cuenta que es cuando prácticamente la cosecha de la almendra se ha ultimado, está prácticamente a punto de empezar la cosecha de la aceituna, y entonces ese exceso que había de cosecha de almendra había que transmitirlo a la sociedad en plan negocio, en plan productivo. Por eso, si nos damos cuenta, y esto ya es un detalle, casi insignificante, cuando uno compra una tableta de turrón se dará cuenta que siempre caduca en el año. No, es un poco, yo creo que puede aguantar más, porque ten en cuenta que la base es almendra, es miel, es decir, eso, pero los turroneros de Gijona, que son más listos que
que nosotros en este aspecto del negocio, pues ya ponen que caduca en un año. ¿Para qué? Para que se consuma en el año, principalmente en las fechas de Navidad. Y ya ellos le han aplicado ahí creatividad, le han aplicado, porque vamos, ahora se hace de chocolate, se hace de una cantidad de sabores extraordinarios, cuestión que no era en su origen. En su origen todo el mundo sabe que era propio de la almendra, era el azúcar y en esa mezcla. Luego ya ha habido variedades, y lo bueno que tiene es que todo el mundo puede participar, incluso prácticamente el que no tenga dientes, porque para eso está el turrón blando. Entonces, resumiendo, el origen yo creo que es totalmente árabe, y luego por las fechas, desde Gijona, creo yo que es el pueblo donde tiene su fundamento histórico antes que Italia, pues se fomentó el hecho de que se comiera en esas fechas, principalmente para que se consumiera toda la producción de almendra. Ahora bien, en los países del Río de la Plata, cuando un hombre o una mujer van muy acicalados, van muy adornados, se acostumbra a decirle, pareces un árbol de Navidad. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra casa, nuestros hijos, Maximiliano y Natalí, antes de la Nochebuena, pero como 15, 20 días antes, compran un árbol de Navidad, siempre artificial, no natural, porque es un ser vivo que después muere. Entonces compran artificial y lo adornan. ¿Por qué? Los adornos del árbol de Navidad. Sí, el árbol, el origen del árbol de Navidad, he leído varias opiniones al respecto. Incluso, bueno, a mí, por ejemplo, incluso hay una que dice que fue Lutero en Alemania el que lo transmitió y lo impuso. A mí la que más me ha gustado, que yo creo que esto no forma parte de la historia, pero sí de la tradición, es que en Alemania había un predicador, San Bonifacio, que era inglés, que predicando a los druidas alemanes, que como se sabe también por historia y por tradición, los druidas eran como muy amantes de la naturaleza, hasta el punto que incluso pensaban que los árboles eran sagrados, y entonces les estaba predicando de que no eran tan sagrados. De hecho, taló un árbol delante de ellos, estos árboles iban cayendo, estos pinos iban cayendo, hasta que el último, que era un abeto, no cayó, y entonces en honor a ese abeto que no había caído, pues lo adornaban en Navidad. Es una explicación bonita, pero que de real pues puede que no sea, pero bueno, se ha transmitido y se ha transmitido incluso en los escritos de que fue así, fue San Bonifacio, pero bueno, hay también quien piensa que fue Lutero. Y otros, esta tradición ha venido posterior, porque también tendríamos que hablar del Belén, ¿verdad? Porque la tradición nuestra en España, antes que el árbol era el Belén, y el árbol es posterior. Entonces ese árbol se adornaba en Navidad. ¿Por qué? Pues porque en base a esos adornos también recordábamos cierta simbología. Por ejemplo, todos los árboles tienen luces, ¿verdad? Entonces estas luces son como una trascendencia de lo que en su origen podía ser la luz de la llegada de la primavera, unida a esa fiesta pagana que te he comentado de Saturno, y entonces la simbología cristiana hace que esa luz sea la luz de Cristo, la luz del mundo, de las tinieblas viene la luz. Eso es lo que significa las luces en el árbol. Después la piña tiene la simbología de eternidad. Herraduras, no sé si te acuerdas que había unas herraduricas, unas que estaban de color de oro, otras de color plata. La herradura de siempre ha simbolizado la buena suerte. Entonces, como es el solsticio de invierno, como es prácticamente el inicio del año natural, pues también es una forma de desear buena suerte, el hecho de poner ahí las herraduras. Y luego también están las bolitas, las bolas, que en el origen eran manzanas. No sé si habrás visto tú algunos adornos colgantes que son como manzanicas rojas,
con su hojica verde. Bueno, pues la manzana significa abundancia, significa pues también buena suerte, pero sobre todo abundancia y fertilidad. Entonces, en esa intención, con esta simbología se cuelgan. Luego ya, pues claro, se han añadido como, bueno, estas cintas de colores y tal, pero bueno, el origen prácticamente es de los objetos que te he dicho con esa simbología. Muy bien, para terminar por hoy, porque nos quedan cantidad de preguntas sobre la Nochebuena, sobre la Navidad y después sobre fin de año, Nochevieja y Año Nuevo, pero para terminar por hoy, ya no escribimos tanto porque hoy día con la nueva tecnología, sobre todo con los ordenadores, nos vienen las tarjetas de Navidad ya hechas para que hagamos un clic y se las enviemos a nuestros amigos y parientes. ¿Por qué las tarjetas de Navidad? Bueno, pues el origen que he visto yo es un tal Henry Cole en 1800, en el primer cuarto de siglo XIX, pues se le ocurrió repetir la frase característica de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, para no tener que escribirla a mano a todos sus amigos y clientes, de tal manera que luego ya con las imprentas lo dejaron prácticamente ya hecho para que nadie tuviera que escribir tanto a tantos amigos. El hecho de felicitarnos, el hecho de compartir esa felicidad que en esas fiestas se quieren transmitir. Y entonces pues es una manera de ahorrar y una manera de ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no?, en el hecho de felicitar a todos los amigos y conocidos. Ahora, como tú bien dices, no hace falta ni siquiera comprar las tarjetas, porque bueno, últimamente pues yo las que compraba eran las de UNICEF. Ahora las sigues comprando, pero poco, bueno, excepto el Corte Inglés que sigue mandando la tarjeta de Navidad, pocos las mandamos. Entonces nos aprovechamos de Internet. También es muy bonito, porque Internet hay una imaginación extraordinaria, cómo esas tarjetas cobran vida, porque no es una simple tarjeta. De una simple tarjeta se pasa ya a, según vayas cliqueando, vayas abriendo ese archivo, va creándose vida, ya sea de un árbol, sea de un Belén, sea de una casa navideña, sea de un hogar familiar. Pero si te das cuenta, incluso en Internet, toda la simbología que va saliendo está relacionada con todo lo que estamos hablando. Sí que se usa la técnica, lo último en tecnología, pero se sigue manteniendo la simbología de lo que la tradición nos va transmitiendo, ¿verdad? Y eso es lo bonito, y eso es lo bueno, que personas que ni nos llamaríamos por teléfono, ni posiblemente ni nos mandaríamos una carta, pero como Internet es tan sencillo, tan fácil y tan barato, ¿verdad?, pues entonces también lo utilizamos, y eso es bueno y es bonito, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir, yo creo que por lo menos un par de programas más hablando acerca de este tema, ¿vale? ¿Puede ser? Como quieras. Muy bien. Y ustedes, niños, entonces, recordar que, por sobre todas las cosas, la Navidad es un estado en vuestra mente. Lo importante es la generosidad, es la humildad, es la merced, es el estudiar y hacerle caso a papá y a mamá para pasar entonces una Nochebuena y una Navidad en familia muy, pero muy contentos. Y para terminar, para cerrar nuestro programa de hoy, decirles que la venganza es el placer de los dioses. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes, los gallegos, sobre todo en Montevideo y en Buenos Aires, se han cachondeado, como dicen, por estas latitudes de nosotros cuando ganaron el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. Ustedes saben que el fútbol para ustedes y para nosotros es condición sine qua non de nuestra idiosincrasia. Pero resulta que hace unos días, y no por primera ni por segunda vez, la 15ª vez que mi país, Uruguay, se clasifica campeón de América, que es lo mismo
que salir campeón de Europa. Por lo tanto, lo que les decía al principio, la venganza es el placer de los dioses. Entonces les traigo a grito de gol un YouTube en el cual ustedes verán a Diego Forlán, al Vin, al Loco Abreu, bueno, una cantidad de jugadores que ustedes conocen porque están jugando aquí en la Liga Española, pero entonces lo verán a través de un candombe, nuestra música autóctona, ciudadana, el candombe pura y exclusivamente uruguayo que se llama A Grito de Gol. Disfrútenlo y emociónense si pueden, como me emocioné yo cuando lo vi después que Uruguay se clasificó por 15ª vez campeón de América. Hasta la semana que viene. Con la emoción